Ya, pero eso es más que una definición. Pero yo te digo, ¿a quién le podrías indicar tú? Por eso, estaba que no se relaciona. No se puede relacionar. Es que la relación, a diferencia del modelo relacional, es que nosotros tomábamos la primary key y la pasábamos como foreign key. Y enlazábamos una entidad con otra. Pero hoy día, lo que no hacemos en la base de datos estructural es unir dos tablas, pero sí podemos relacionar. Ejemplo. Tengo una tabla personas y tengo otro repositorio estudiantes. ¿Cómo yo puedo hacer coincidir una persona que efectivamente sea un estudiante o un estudiante que efectivamente esté en el repositorio de personas? Sabiendo que las bases estructuradas tienen, acuérdense, la estructurada, una primary key, ¿cierto? Y la foreign foreign key, key. ¿cierto? Por lo tanto, antiguamente, lo que estábamos acostumbrados nosotros es que cada persona tenía un identificador que nosotros lo llamábamos clave primaria. Y lo mismo pasaba con el estudiante. Pero hoy día, esa clave primaria no existe. Por lo tanto, en el estudiante tampoco existe esa clave primaria. Pero sí puede tener un identificador. Una fila identifica sobre otro. Pero si yo quisiera en un resultado solamente tener personas estudiantes, ¿qué tendría que hacer? Unir lo que sea coincidente de aquí o de la columna identificador con el identificador de acá, asumiendo que ese identificador a nivel de persona lo conocemos como root y en el estudiante acá también. O bien también puede existir otro atributo a lo mejor. Las personas que efectivamente son estudiantes a lo mejor se van a identificar a través de un número de matrícula, un año, o a lo mejor si son estudiantes anteriores que hayan existido como historia dentro de alguna carrera en particular y que ahora nuevamente se volvieron a matricular y quizás no. Por lo tanto, a nivel de definición, una base de datos no estructurada no significa que no pueda relacionar. Ojo. La diferencia es cómo yo voy a modelar. Ahora, si yo les pregunto nuevamente de lo que han usado ustedes, lo que han desarrollado, seguramente lo que han hecho en programación o algo, ¿a qué podrían llamar una base no estructurada? De hecho, yo creo que lo ocupan al diario. Algunos casos. Otros que se manejan en programación también utilizan bases de datos no estructuradas. ¿Han usado Excel en alguna? ¿Qué es lo que es? Una base de datos no estructurada. No lo puede relacionar entre sí, no tiene primaria y foreign key. Pero ¿qué haces tú para poder identificar un atributo sobre otro? Identificarlo tú. Decirle, mira, este es mi identificador. ¿Han utilizado alguna vez el XML? ¿O han escuchado hablar del XML a nivel de programación? ¿Cómo se estructura el XML? También es un atributo, ¿cierto? También es un atributo que se acompaña de un valor en particular, pero que no tienen un identificador como llave, como tal, pero sí nosotros tenemos un identificador que lo podemos asignar como tal. ¿Ya? Por lo tanto, si se van dando cuenta, el concepto es como bien parecido, pero en la realidad es totalmente distinto. ¿Ya?
Lo que vamos a utilizar nosotros acá va a ser el MongoDB. ¿Ya? Hay dos formas de manejar el MongoDB, uno a nivel de consola y el otro es el MongoDB Compass. ¿Ya? Yo en lo normal, de hecho esta asignatura es nueva dentro de la malla etapa del año pasado solamente. ¿Y qué es lo que hice? En lo particular fue enseñarles a utilizar el MongoDB Compass primero, que es la base de datos. Y después nos metimos a nivel de comando porque hay que manejar a nivel de consola. ¿Por qué? Hay que entender cómo se crea una base de datos, hay que ver cómo se crean los documentos, porque aquí ya no hablamos mucho de tablas y de cosas por el estilo ni de relaciones. Aquí hablamos de documentos, hablamos de archivos que se suben, se importan, que se insertan. Podemos hacer algunas tablas transaccionales, sí, porque podemos actualizar, podemos en este caso borrar un título, podemos insertar. Entonces, el resto es muy parecido conceptualmente, pero lo manejamos de forma práctica distinta. ¿Ya? Esa es la diferencia, por lo menos de lo que hace relación con lo que veníamos usando nosotros, que en este caso ustedes lo hicieron en Oracle y yo lo hice en SQL. ¿Ya? Pero el contexto de relación es exactamente lo mismo. Se utilizan los famosos joins, las condiciones de los web, que aquí también funcionan los web, también funciona el update, también funciona el insert, también funciona el delete, también funciona el loop. ¿Ya? La diferencia es que hay más comandos. Hay una librería de comandos que son más extensos. ¿Ya? No sé si han utilizado el CMD de Windows. Más o menos similar, a eso hablo de consola. Cuando hablo de consola es eso, utilizar a través de eso. Pero vamos a partir utilizando el MongoDB gráfico, a nivel de plataforma o efecto visual. ¿Ya? Donde vamos a hacer clic, vamos a ir agregando, creando la base. ¿Ya? La declaración de las variables, a como lo veníamos haciendo, no quiere distinto, ¿ya? Pero se puede hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta de lo poquito y nada que les ha alcanzado a contar. ¿No? Instalamos desde ya en nuestros computadores personales los Sí, MongoDB Compass. Sí, MongoDB Compass. Eso sí, no tiene ese riesgo que dice usted que ideal hacer una máquina virtual o cosas así. No hice para este semestre. Ay. No hice máquina virtual para este semestre. Tuve problemas con el Windows 11 al momento de configurarlo y meterle la clave. No lo digo para instalarlo directamente en nuestros Windows. No, sí lo tengo por ahí el link y tengo el setup también, porque son varias componentes que hay que instalar, porque una funciona a nivel de servidor y otra a nivel de cliente. Por lo tanto hay que subir el servicio para que funcione. Hay problemas con los. ¿Perdón? Tuvo problemas con los. Yo, para crear esa máquina virtual, tuve problemas con el Windows. Y quería hacer una máquina virtual. No, que lo instalen, no hay problema. No es que el setup tenga problemas con el Windows. ¿Ya? Pero hay que instalarlo. Pero yo ahí les voy a compartir unos links y unas PPT ahí con el contenido de todo. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, acá conceptualmente tampoco, cuando hablamos de bases de datos, a nivel de base de datos no estructurada, sí efectivamente es lo mismo. ¿Ya? Pero cuando hablamos de tabla, acá no se maneja por tabla, sino que se habla de documentos, se manejan archivos. ¿Ya? Esos son los que se suben y se importan. Técnicamente la herramienta, cuando cada vez que yo inserto un documento o creo uno en particular, va dejando un identificador propio, que es de la máquina. ¿Ya? Que ustedes pueden manejar una u otra forma, si es que lo quieren utilizar, o bien si lo manejan directamente con el atributo que ustedes quieren identificar. ¿Ya? Pero en cómo desarrollamos lo anteriormente nosotros en las otras asignaturas, que era tipo un problema, desarrollar un modelo que nos solucione cosas por el estilo, acá no va tanto por ahí, ¿ya? Sino que es enseñar a utilizar la herramienta como tal, ¿ya? Por lo tanto, vamos a crear bases de datos, vamos a crear registros, vamos a insertar, vamos a actualizar, vamos a eliminar, vamos a controlar también el tema en el caso de algunos usuarios que tengan permiso para poder ingresar, otros para poder actualizar y otros para poder eliminar. ¿Ya?
Pero lo que les pido encarecidamente, que me costó un poquito el semestre, abstraerse de lo relacional. ¿Ya? Traten de resetearse. Eso no es la comparación entre los modelos relacionales es totalmente distinta. Venimos de vacaciones, profe, estamos reseteados. ¿Ya? Eso, ¿ya? A ver, les cuento un poquito. Aquí está la malla descriptiva. De hecho, ustedes igual la tienen. Ya, en la unidad 1, en realidad es más introductorio la temática número 1, donde se explica qué es una base de datos no estructurada, cómo funciona la herramienta del MongoDB, ¿cierto? Cómo generamos las colecciones y los documentos, que en este caso es el contenido legislativo al de crear tablas, ¿ya? Sus relaciones no SQL, lo que yo les acabo de mencionar es, por ejemplo, en la pizarra, cómo lo hacíamos antes y cómo lo vamos a hacer ahora, ¿ya? Los tipos de datos MongoDB, lógicamente, cambian un poquito. No quiere decir que no exista el tiempo, no quiere decir que exista el valor entero, no quiere decir que no exista el decimal o el float, existe. La diferencia es que en algunos casos se llama o tiene una naturaleza distinta, ¿ya? Como nombre de función. Las funciones también funcionan. El zoom, el promedio, el ABG, todo lo que es el count, todas esas cosas siguen funcionando de la misma manera, ¿ya? Pueden cambiar en el contenido de cuando nosotros necesitamos pasar de parámetros, ¿ya? La declaración de la variable, eso es lo que pudiera cambiar, ¿ya? Todo este contenido, el tema introductorio, son equivalentes a 18 horas, ¿ya? Se va sacando la cuenta, ¿cuántas horas a la semana vamos a tener? ¿4? 4. Y ojo, hay una... No sé si la próxima clase que tenemos, hay una clase muy similar a la del semestre pasado. Y fue una clase virtual que la vamos a tratar de utilizar como laboratorio para ver cómo me va a ir con ese tema. ¿Ya? Segunda instancia. Segunda temática. Segunda evaluación. Es un poquito más denso, es un poquito más denso, pero nosotros en la práctica, como lo vamos a ir haciendo en el MongoDB Compass, se nos va a hacer mucho más fácil, ¿ya? ¿Por qué? Por ejemplo, crear una base de datos, crear un documento y cosas por el estilo, funcionalidad del MongoDB de gráfico, el Compass, es más fácil, es más rápido aprender. ¿Ya? Lo que queda en este caso, la visión, no sé, porque grabar los pasos, ya todas las conexiones las puedo crear sin todos los documentos que recibo de esta forma. Pero en cambio, cuando lo grabamos a nivel de consola, es de repente forma. Ahí es donde cuesta un poquito de repente aprenderse el listado de funciones y comandos para poder ejecutar la función. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a crear, seleccionar y eliminar base de datos a nivel de MongoDB, vamos a crear colecciones, vamos a aprender temas de comandos, vamos a generar documentos de cruz, que son de cruces en particular, ¿ya? Y en este caso los índices. ¿Cómo creamos índices en el MongoDB? En el SQL, por defecto, cuando lo utilizamos, lo mismo sucede en el Oracle. Cuando nosotros creamos una tabla con una clave primaria en particular, por defecto la herramienta consideraba ese registro como índice. ¿Nos permite crear otro índice el motor de base de datos relacional? Sí, el SQL no lo permite, ¿ya? En este caso nosotros, como no es relacional, tendríamos que generarle una indexación. Decir, mira, el atributo, el nombre, el apellido, la edad, o la fecha de nacimiento, o el root, o el número de matrícula, va a ser el que yo voy a utilizar para poder indexar, ¿ya? El concepto índice lo manejan ustedes, ¿sí? ¿Qué es para usted el concepto índice? Como usted lo explicó, toma, no sé cómo explicarlo con mis palabras, pero entendí lo que usted dijo. Índice que en las bases de estructura toma lo que es la clave primaria de una tabla, ¿Ya? y la muestra. Ya, pero más que mostrarles cómo funciona el motor lo interpreta, ¿qué
que esa clave o ese identificador que nosotros pusimos lo indexa, lo deja como atributo que cada vez que yo haga un select asterisco from y genere una condición, siempre él va a mostrar, por defecto trabaja a través del índice. Lo primero que toma los atributos del índice y después luego empieza a tomar el resto de los otros atributos. ¿Puedo agregar más índices en una tabla? Sí. O manejar inclusive incorporar todos los atributos que yo quiera como índice. ¿Ya? Después, ojo, la primera clase y la segunda evaluación son 30 horas más o menos aproximadas de contenido. Yo creo que igual a lo mejor, como vamos a aplicar las dos formas, porque esta malla descriptiva no solamente de consola. Entonces, como lo vamos a aplicar en ambos casos, la parte gráfica va a ser súper fácil de entender y de aprender. El 50% del tiempo lo vamos a hacer. Y después lo mismo lo vamos a ir aplicando y ya van a tener los conceptos. Entonces, después va a tener la línea de sintaxis y la de comando, nomás para poderlo hacer. ¿Ya? Después viene las consultas y documentos anidados y los arreglos. ¿Qué saben ustedes por arreglo? ¿Han tenido estadística, no? ¿No tuvieron estadística? ¿No? ¿Y programación han tenido, no? ¿No? Dice. ¿Qué conocen por vector? Ajá. Array. Es lo mismo. ¿Podríamos llamar esta fila un vector o no? ¿O un array? Un array se compone ¿por qué se compone? Posiciones. Por ejemplo, si escribo la palabra hola aquí, ¿puedo generar un arreglo con la palabra hola? La H, la O, la L y la A. Tráigame solamente las vocales. ¿Qué hacen ustedes para recorrer el vector? ¿O el arreglo? ¿Han escuchado hablar de los for en la programación? For. O el repeat o el while. Sí. Lo estoy llevando al concepto de programación. ¿Qué significa o cómo ustedes han trabajado en arreglo para que se puedan recordar? ¿Ya? Pero acuérdense, una filita donde se posicionan a través de casillas o posiciones en realidad donde cada casilla tiene un contenido valor. Entonces, si nosotros necesitamos identificar en X atributo un valor en particular, podemos recorrer y obtener esa información. Documentos anidados. ¿A qué nos referimos como documentos anidados? Acuérdense que aquí nos abstraímos del concepto de tablas. Documento estudiante, documentos persona. Y cuando hablamos de anidación dijimos, pucha, ¿podemos obtener todas las personas que sean estudiantes? Sí. Inclusive podemos identificar a lo mejor los que sean mayores de edad y menores de edad. Entonces ya podemos empezar a trabajar con documentos anidados. Inclusive puede ser una persona estudiante que sea clasificada como mayor de edad, ¿cierto? Y podemos tener personas que no son estudiantes y que son menores de edad o que también son mayores de edad. Entonces podemos hacer un sinfín de anidaciones para poder obtener información. ¿Ya? ¿Qué más tenemos como contenido? Ese es como el contenido grueso. Son 3 temáticas en particular, pero ahí está el concepto de la evaluación, los porcentajes. La parte introductoria, la nota va a equivaler a un 15%. La segunda unidad en particular va a tener un 25%. La tercera se mezcla la segunda con la tercera, ¿ya? Donde par de la segunda que se va a considerar como la tercera evaluación con una parte de la tercera unidad que va a equivaler al 30%, y después tenemos el resto de lo que no, o lo que pasemos casi al final del semestre, donde vamos a considerar el otro 30% de la evaluación. Entonces, ahí están todos los puntos que pudiéramos considerar nosotros para poder
en este caso, tomar la evaluación. ¿Qué les aconsejo? Lean eso, ya, porque ahí van a tener los contenidos de lo que va a entrar dentro de la evaluación. Ahora, lógicamente, puede que a lo mejor no les pregunten, ejemplo, no sé, eso, el punto que hay en 11 puntos. Puede que a lo mejor no les pregunten 11, pero sí les puedo preguntar 8, les puedo preguntar 7. O inclusive puede ser una mezcla, porque a lo mejor para depender de cómo avancemos en el semestre, a lo mejor parte de eso se los preguntan en la tercera evaluación. ¿Ya? Eso. Ahora, chicos, cambiando un poquito el tema, antes de cambiar el tema, ¿duda o consulta? Como no, de cómo más o menos está descrito la asignatura, conceptualmente cómo limpiamos y lo más trajimos de la base de datos relacional. Profe, en la unidad gráfica, no en el comando, digamos así, hasta que todo va a ser gráfico. Todo gráfico y después vamos a meter consola. Ah, ya. O sea, mitad y mitad, digamos, por unidad. No, vamos a hacer ambas cosas, que con la parte gráfica te vas a dar cuenta que vamos a avanzar súper rápido. Ah, ya. Y después cuando nos metamos a la consola va a bajar un poquito la rapidez porque es netamente práctica después lo que queda a nivel de... Porque en la parte gráfica vaya a empezar a hacer clic nomás. Vaya a filtrar, vaya a querer arrastrar y cosas por el estilo, claro. Va a ser más rápido de aprender la herramienta. Pero después entramos a nivel de comando y donde ahí, claro, tenéis que saber en qué directorio tenéis que ejecutar algo. Ah, profe, lo ejecuté mal, no era aquí, era en este otro lado. Y ahí es donde empezamos a demorarnos un poquito. ¿Ya? Pero es eso. Tengo una consulta. ¿Cuál es la utilidad de una base de datos estructurada? Trabajar con mucha información, mucha data. ¿Y una Ahora, base de datos común de esa cosa? no, igual cumple, pero en los tiempos de hoy, si ustedes se han dado cuenta, hace cuántos años ya que las empresas en particular se han dedicado a almacenar información. ¿Cuántos años estamos hablando? Hace una próxima. 15 años, donde se digitalizaron. Por ahí más o menos estamos, como de los 2000 en adelante. Ahí fue empezó el boom de la creación de los sistemas, nosotros tenemos harta historia para trabajar. Entonces, hoy día con esa historia, en una base de datos relacional se transforma en algo más costoso de hacer y crear. ¿En qué sentido? Que necesitáis especialistas que conozcan las reglas de negocio, la base de datos relacional. Pero si no está el viejito que hizo el sistema en el año 2000, ¿a quién le hay que preguntar si que no está la documentación? Tenéis que empezar a indagar o investigar. Acá con esto se transforma en algo más simple de manejar, donde comúnmente nos abstraemos un poquito de lo informático y entramos a competir con el ingeniero civil industrial, el ingeniero matemático, el estadístico, que ya están trabajando con este tipo de información. ¿Ya? Ahora, netamente es para trabajar altos volúmenes de información, trabajar historia, analizar, estudiar datos en particular. ¿Ya? Ese es el fin. La diferencia es que con la base de datos relacional, ¿cuál es el fin? Es crear transacciones, hacer modelos para recibir ingestas de datos. Y el no SQL, a pesar de que también te sirve para lo mismo, no estructurado, la base de datos no SQL no estructurado, también te sirve para lo mismo, pero tiene el plus adicional que te sirve para analizar más información a nivel de volumen diario. Porque esto ya va a alojar los menús, dejando, ¿has escuchado hablar de Data Lake? Big Data, lo mismo, base de datos estructurados. Ahora vamos. De hecho, ya es la que mañana, ya está bien. Ahora, no quiere decir que lo otro lo dejemos de ocupar. De la misma manera, de forma paralela, hoy día ya hacemos conversar ese tipo de información o semillas, en realidad, de información. ¿Alguna otra consulta o duda? ¿No? Ya. ¿Por acá tampoco? ¿No? ¿Y el mosquetero no tomó esta asignatura de sol? ¿Y no tomó mosquetero? ¿No? Dice sí. Ya. Voy a cambiar un poquito el tema. Voy a retomar lo que mencioné en la etapa inicial. ¿Se acuerdan que el semestre pasado estábamos con
una hojita donde firmábamos la lista. Yo no estaba en el centro de esa cuestión. No, pero no conmigo, pero con cualquier profe. Con cualquier profe. Había que firmar una listita, siempre lo marcaban y lo firmaban. Hoy día eso no corre. ¿Ya? No corre. El papelito con la firma de ustedes. Ahora, ¿qué es lo que es? Hay un dispositivo que es una tablet, que yo tengo que llegar a la sala y lo primero, si hago la clase, habilito y doy inicio a la clase. Luego me piden marcar la asistencia de ustedes. Lo típico presente y esa cosa. Yo los veo, les pregunto el nombre nuevo y los voy marcando. Y después hay otra chance que es al final, donde yo actualizo al chico que llegó atrasado para dejarlo asistente y todo esto. Pero una vez entregado eso, no hay como anteriormente que había una cierta fecha donde uno podía avisar y decir, ah, ya, lo puedo marcar. Ahora, no se puede hacer. Ya no van a hacer. Te vamos a dejar de encargado cuando. Pero si usted, en realidad, en particular, Nuestro profesor está al lado de nosotros. Le dice así. o alguno de sus compañeros se comunican con él, mandan un WhatsApp. Pero si se olvidan, ¿qué está complicado para llegar a la hora en la semana? No puede ser. 3, 4, 5. No puede ser. Anótense esto y déjenlo ahí. Si no me dan esta Anótense en las anotaciones de su celular los días lunes y los días viernes. Que no pueden llegar a la hora. De hecho, parece mucho que el día llegan a las 6:30, pero no estoy seguro de lo que llegan a las 8. Entonces ahí, preocúpense ustedes de avisar y La aplicación ahora dice la clase en curso. ya. Atención, ya contenido descriptivo, tenemos un poquito, dígame. Y si suspenden la clase, ¿cómo hacen? Ah, pero eso, si la suspenden, ahora, si yo la suspendo, Pero El futuro sí. no sé, en algún momento le van a decir, me mandamos obligado a través de la línea de aprendizaje y que no se Yo me acuerdo que eliminé una asignatura. Sí, y es. Pero ¿cómo eliminaste la asignatura? Que no terminé la segunda. Que cuando iba a cambiarme de sección, supuestamente, eliminé una y después iba a ingresar la otra y me decía que estaba con doble. Y después no pude ingresar a la otra, a la que había terminado. ¿Y no mandaste por ahí? No. Pero eso Y tengo no me que acuerdo ni cuál preguntarla, era. tengo que preguntarla, si se hace sincrónica, se supone que es online. ahora, igual es que yo voy a llegar a la. El tema es ese, Porque ¿cuántas creo? No tiene mucho sentido si ahora sí que no porque creo que la sincrónica fue a otro día y uno le sube un par de ejercicios y ustedes lo van a hacer en casa. Pero el asincrónico, creo entender ahora el concepto de cómo pasar un par de ejercicios. Ya avanzamos, Yo voy a hacer mi lista. Juliana Catalán, Fabián Droguet, Uy, esa es la primera que veo. Sebastián Escobar, Oye, de que Bruno Fernández, Silvana Fernández, Marco Gandún, Leonardo Godoy, Patricio González, Andrés González,
Bárbara Mahuina, Cristian Peñalosa, Ah, pero David Leo me Pérez. dijo que iba a venir. Ricardo Catamales, ¿Sí? Nicolás Pequeño, No sé. Juan Rojas, No tomé mucho de Felipe detalle. Sangüesa, Octavio Bello, don Patricio Torres Chacastá y don Francisco de Cara. Uy, Ah, igual de partido político porque se guarda con su cuenta. ya ver, No quiere estudiar más. ¿qué más le puedo contar de la asignatura, chiquillos? De lo poquito y nada que les acabo de comentar, ¿qué expectativa, de acuerdo a la descripción, creen ustedes hacerse de la asignatura? Para poder más o menos alinear hasta dónde quieren llegar o qué cosas quieren o les gustaría aprender. De lo poco y nada, ojo que les hice como razón. Porque lo conversamos todos verbalmente, ustedes no han visto ninguna PPT, no hemos pasado nada de materia. Solamente hice algo como introductorio, ¿bien? Sí.